Mientras continuamos a nuestro recorrido a través del libro de Romanos, hemos llegado a Romanos, al capítulo 1, el versículo 18. Esta mañana veremos del 18 al 23, pero quiero orientarnos mientras comenzamos esta sesión a una sesión aquí que trata sobre la cuestión de la justificación por la fe, y realmente va desde Romanos 1:18 hasta Romanos capítulo 8. Y esta es la sesión más amplia. Hemos tenido la sesión introductoria y hay un punto de inflexión, una declaración de tesis que es el párrafo que vimos la semana pasada. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y esa es la declaración de tesis para el tratado sobre la justificación por la fe, antes de entrar en algunos otros temas en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Así que realmente desde el capítulo 1, versículo 18, después de esa declaración de tesis, en los versículos 16 y 17, estamos tratando en términos generales con la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, en una sesión más pequeña, desde el capítulo 1, 18, versículo 18, hasta la primera mitad del capítulo 3, versículo 20, estamos tratando en otra sesión que trata sobre la culpa del hombre y la universalidad de la culpa del hombre. Allí, en el capítulo 3, el versículo 21 tiene las palabras, y esas palabras introducen una sesión diferente. Así que lo estamos tratando aquí es la primera parte de esta sesión más grande en el libro de Romanos. Y en el capítulo 1, versículo 18, hasta el final del primer capítulo, esta es la primera sesión que tiene que ver con la causa de la culpa del hombre, la fuente de toda culpa del hombre. Específicamente, estamos tratando con la culpa de los gentiles. También, en el capítulo 2, trataremos con la culpa de los judíos, llevando a un crecimiento en la primera mitad del capítulo 3, donde habla de la universalidad de la culpa del gentil y del judío, antes de entrar en la respuesta a la culpa del hombre. Hoy, al introducir lo que será una especie de miniserie de 4 partes que trata al resto del capítulo 1 sobre esta suerte de devolución y de degradación del hombre. Y hoy miramos esta exposición de estas dos cuestiones, que es la ira de Dios y la voluntad del hombre, la responsabilidad del hombre. La ira de Dios y la responsabilidad del hombre. Ambas son extremadamente importantes porque al tratar esa primera sesión y la cuestión de la ira de Dios y la universalidad de la culpa del hombre, para que podamos comprender este concepto de justificación, tenemos que confrontarnos con el hecho de que el hombre es ciertamente culpable, digno de la ira venidera, en desesperada necesidad de salvación y completamente incapaz de hacerse nada para salvarse a sí mismo. Pero hay un problema, porque cuando tratamos con esta cuestión del hombre y su incapacidad de hacer nada para salvarse a sí mismo, en la cuestión de la ira de Dios, también está esta cuestión teológica más amplia de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. ¿Cómo es responsable este hombre si Dios es soberano? ¿Cómo puede Él responsabilizar al hombre por su
pecado? Este párrafo de hoy responde a esta pregunta. Sin embargo, este es un tema difícil para muchos de nosotros, no porque las escrituras sean poco claras. La escritura no podría ser más clara. Ese tema no es difícil porque la Biblia sea poco clara. Ese tema es difícil porque las presuposiciones filosóficas que traemos al texto, eso es lo que lo hace difícil, porque realmente no entendemos lo que es la libertad. Realmente no entendemos lo que es la soberanía. Realmente no entendemos qué es la culpa. Así que hacemos suposiciones. O ven Dios que es soberano del universo y todos están robóticamente y mecánicamente cumpliendo lo que se supone que deben cumplir. Y por lo tanto es realmente grosero que Dios responsabilice al hombre. O el hombre es un agente moral libre que es absolutamente capaz de tomar cualquier y toda elección o decisión, incluyendo elegir Dios, por cierto. Nuestra predisposición es hacia lo segundo, no hacia lo primero. O sea, elegí a Dios, por cierto. Nuestra predisposición es hacia el hombre como un agente moral libre cuya voluntad es lo suficiente libre y no corrompida como para hacer algo que al menos ayude en su propia salvación. Esa es nuestra predisposición. Así que nuevamente se va a ver difícil para nosotros y turbio a veces. Escuchen eso. Es de Pink en su libro La soberanía de Dios. Por cierto, si quieren leer algo sobre este tema en particular, solo el capítulo 8 del libro de La soberanía de Dios trata la cuestión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y está fantásticamente hecho. También está disponible en línea y así pueden buscar la soberanía de Dios. Vayan al capítulo 8, a una declaración de Pink en este capítulo que dice: la agencia moral libre es una expresión de invención humana y hablar de la libertad del hombre natural es rechazar rotundamente su ruina espiritual. En ningún lugar, permítame repetirlo, en ningún lugar habla la Escritura de la libertad o de la capacidad moral del pecador. Por lo contrario, insiste en su incapacidad moral y espiritual. Aquellos que han dedicado mucho estudio a ese tema han reconocido uniformemente que armonizar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre es algo tenso de la teología. Es un tema difícil, pero es un tema con que debemos hablar y luchar de todos los modos. Y aquí está una salida fácil. Bueno, ¿quién puede conocer tales cosas? Así que dejemos esas cosas en paz. La salida es, bueno, estas son cosas misteriosas muy por encima de nosotros. Así que simplemente llevémonos bien y no hablemos de esos temas tan delicados y difíciles que han sido fuente de tanto debate durante tanto tiempo, porque obviamente como las grandes mentes discrepan este tema, deben estar tan bien ocultos en la palabra de Dios que simplemente no hay respuesta. No estoy satisfecho con eso. Este tema es demasiado importante para que nos quedemos en la oscuridad y podemos llegar desde aquí. Y aparte de llegar desde aquí, es caminar a través de esa sesión más amplia y esa sesión particular del libro de Romanos. Así que empecemos. El capítulo 1, comenzando en el versículo 18,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que por su injusticia suprimen la verdad. No por doble predestinación, que por su injusticia, no porque no tengan elección, sino por su injusticia suprimen la verdad. Porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, porque Dios sí lo ha mostrado. Porque sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se ha percibido claramente desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas, de modo que no tiene excusa. De modo que no tiene excusa de ningún modo. Y el versículo 21. Porque aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos de sus racionamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes semejantes al hombre corruptible, a aves, cuadrúpedos y a reptiles. Ahí lo tiene. La ira de Dios y la responsabilidad del hombre, la voluntad del hombre. Un solo párrafo, envuelto bastante ordenada y limpiamente para todos nosotros. No complicado y realmente no tan complejo este párrafo. Vemos 3 verdades doctrinales mientras miramos el resto de este capítulo. El objetivo de hoy es sentar la base, que es lo que Pablo hace aquí en este primer párrafo, sentar la base para lo que estamos examinando aquí en el resto del capítulo 1 en el libro de Romanos. Así que hay 3 cuestiones aquí con las que debemos luchar. Cuestión número 1, la ira de Dios. Cuestión número 2, la revelación general versus la revelación especial. Y la cuestión número 3, la doctrina de la reprobación. Esas son las 3 cuestiones con las cuales debemos luchar aquí en este párrafo. Número 1, la cuestión de la ira de Dios. Y número 2, la cuestión de la revelación general y su papel, su función. Y como digo, la cuestión número 3, la doctrina de la reprobación. Tenemos que entender eso a la medida que avancemos o no entenderemos la doctrina de la justificación. Tenemos que entender esto o no entenderemos la mensaje del libro de Romanos. Tenemos que entender esto o no entenderemos nuestra propia salvación en lo que Dios ha obrado en aquellos de nosotros que somos salvos y lo que aquellos que no son salvos necesitan desesperadamente. Tenemos que entender esto. Aquí, que empecemos. En primer lugar, la ira de Dios. Esta es una frase muy poco común en nuestros días y es muy incómoda para nosotros, porque vivimos en este tiempo y esta era que dice cosas como esta: todos somos hijos de Dios, lo cual, por cierto, no es cierto. Todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No existe tal cosa como la hermandad universal del hombre. Eso no es cierto. Los hombres están en 2 campamentos. Está la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Eso es todo. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso. Ok, está bien. Hablaremos por un momento. Según Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Déjame hacerle una pregunta. ¿Por qué necesito el poder para llegar a ser algo que hay? Somos todos de todos los modos. La respuesta: no lo necesito. Por eso, dentro de esa doctrina más amplia de salvación, esa doctrina de la adopción,
de qué estamos hablando. Hablamos de la elección, hablamos de la justificación, hablamos de la generación y luego saltamos directamente para la santificación. Pero hay un paso entre la justificación y la santificación en esta orden de la salvación. Entre el paso de la justificación y la santificación en la doctrina de la adopción, y somos tratados como hijos, y tenemos que ser adoptados como hijos porque, según Efesios capítulo 2, todos éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, no hijos de Dios. Jesús puede mirar y decir, ustedes son todos de su padre, el diablo. ¿Cómo puede decir eso que todos somos hijos de Dios? La respuesta es que no podría. Por eso es necesario que seamos adoptados como hijos de Dios. Así que el primer problema que tenemos con todo esto de la ira de Dios es esa idea de que, ya sabe, todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos por igual. Cuando la Biblia deja claro que Dios aborrece a los impios, no ama a los impios, Él aborrece a los impios. Y no, la Biblia no dice Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Él aborrece a los impios. Medite eso por un momento, porque nuevamente eso incomoda, nos gusta y es extremadamente incómodo para nosotros. El otro problema que tenemos con esto es Dios es amor. ¿No es eso que la Biblia dice? Dios es amor, sí. Él es amor e ira. Amén. La ira de Dios se revela desde el cielo. Bueno, ¿cómo puede haber ira si Dios es amor? Noticia de última hora. Yo amo a mis bebés, a todos ellos, y a veces los amo lo suficiente como para que haya algo de ira. Si no puede decir amén, debería estar diciendo ay. Ahora, en esos momentos ya no los amo, o sí, los amo. En otras palabras, puede ser una persona amorosa y puede haber ira. De hecho, como una persona amorosa, puede amar a tus hijos y tener ira contra aquellos que vengan contra ellos. ¿No es así? Eso es extremadamente amoroso. Pero el texto es claro y dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y por cierto, es una continuación de lo que acababa de venir antes. Hay una justicia que se revela, ahora hay una ira que se revela, ambas siendo reveladas. Recuerden, ese párrafo anterior, abajo en cual todo más está a punto de venir. Y en este párrafo anterior había esta idea, este término de que la justicia se revela. Y lo veremos a lo largo del libro de Romanos. Pero ahora la justicia de Dios ha sido revelada. Lo veremos una y otra vez. Pero para que podamos comprender eso, primero tenemos que reconocer la ira de Dios ha sido revelada. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta es la palabra injusticia y en griego es simplemente una negación de la palabra justicia que fue revelada en el versículo anterior. Así como podríamos adelante en inglés y en griego se pone una otra. Y eso hace una negación a lo opuesto de lo que vino antes. Así que tenemos la ira de Dios siendo revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios está revelando su ira. Ahora, noticia de última hora. Aquí está el porqué es presencial. Si no entendemos la ira de Dios, no entendemos la doctrina de la justificación, no entendemos la salvación bíblica. ¿Por qué? Aquí está lo por qué. ¿De qué creen que son salvos? ¿Alguna vez han pensado en eso? Estoy salvo. ¿En serio? ¿De qué? Bueno, del infierno cuando muera.
¿En serio? ¿Qué es eso? Bueno, es un lugar malo que nadie quiere ir. ¿En serio? ¿De dónde viene eso? Que Dios es el creador de todas las cosas. ¿O sí? ¿En serio? ¿Para qué eso? ¿Saben? Ese es el lugar malo que nadie quiere ir. ¿Para qué es? Bueno, en realidad es para que Dios derrame su ira sobre los injustos. ¿En serio? Así que ahora volvamos a la primera pregunta. ¿De qué eres salvo? ¿De Dios? Dele un premio a este hombre. Eres salvo de Dios por Dios. Eres salvo de la ira de Dios. Si no entiendes la ira de Dios, no entiendes la salvación, si no entiendes que Dios es santo y que es justo y que es recto, y si no entiendes que Él debe derramar su indignación sobre la injusticia, entonces no tienes ni idea de por qué necesitas de justificación. ¿Por qué necesitamos ser declarados justos? ¿Por qué usamos esos términos legales de estar delante de un juez y tener una declaración hecha en nuestro favor? ¿Por qué eso es importante? A menos que haya algo de lo que tengamos una necesidad desesperada de ser salvos. Y ese algo de lo que tenemos una necesidad desesperada de ser salvos es de la misma ira del Dios Todopoderoso. Es tanto temporal como escatológica. La Biblia habla de ambas aquí. Así que cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de la ira de Dios en el sentido último, en un sentido escatológico, la consumación de todas las cosas, cuando todas las cosas sean enderezadas. Pero lo que se discute aquí en Romanos 1 incluye esta idea, pero también está tratando con este concepto moral. Escúchelo en un sentido escatológico, el Salmo 21:9. Los convertirás en un horno ardiente cuando aparezcas. El Señor los tragará en su ira y el fuego los consumirá. El Nahum 1:6. ¿Quién puede estar delante de su indignación? ¿Quién puede soportar el ardor de su ira? Su ira se derrama como fuego y las rocas son quebrantadas por él. Romanos 5:9. Pues mucho más, habiendo sido ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amén. Apocalipsis 16:19. En las ciudades de las naciones caíran, y Dios se acordó de Babilonia, de la grande, para darle el cáliz del vino de la furia de su ira. Pero también hay este sentido temporal. El Salmo 2:12, besa al Hijo para que no se enoje, para que no perezcáis el camino, pues su ira se asciende pronto. El Jeremías 10:10, pero el Señor, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. También Juan 3:36, él cree en que el Hijo tiene vida eterna, y que no obedece al Hijo, aquel que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él, incluso ahora. Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Hay un sentido de que la ira de Dios es aquello que finalmente vendrá contra los hijos de desobediencia. Pero también hay un sentido en él que la ira de Dios se está revelando incluso ahora. Y el tiempo del verbo que él usa aquí, la ira de Dios se revela. Ese verbo griego, el tiempo presente, es una acción que está en curso y se revelando y continúa. En otras palabras, la ira de Dios se revela. La ira de Dios está se revelando continuamente desde el cielo
es lo que literalmente está diciendo aquí en griego. La ira de Dios se está revelando continuamente desde el cielo. ¿Por qué? Por la injusticia y la impiedad. Dos términos separados aquí. Algunos equiparon esos dos términos con las tablas de la ley. Primero la impiedad, que es lo pecado contra la persona y la santidad de Dios, y luego la injusticia, que es el pecado que se lleva a cabo entonces en la segunda tabla, que es lo pecado contra nuestro hermano, nuestro prójimo. Y hay un sentido en que este pasaje que se va a desarrollar, principalmente de esa manera, comenzando con el pecado del hombre contra Dios, específicamente aquí el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y luego, hacia el final, en este último párrafo, es específicamente el pecado del hombre contra el hombre. Así que estamos hablando aquí de la impiedad del hombre que no es como Dios, su injusticia, y no está en una relación correcta con Dios, y no tiene una relación correcta con el prójimo, con el hombre. Así que la ira de Dios está derramando. Quiero que entienda esto. Nosotros no nos gustamos del concepto de ira porque siempre pensamos en el concepto dentro del contexto del hombre derramando la ira contra otro hombre. Y pensamos, bueno, ¿no debería Dios ser autocontrolado? Nos enseña Proverbios que es un necio el que plena rienda suelta a su ira. No, cuando tu ira es justa. La santidad y la rectitud de Dios requieren que Él derrame su ira contra el pecado. Si Dios no derrama su ira contra el pecado, entonces Dios ha puesto en duda su propia rectitud. Así que lejos de la ira de Dios, ponga en duda la rectitud de Dios. Es la falta de ella la que realmente pone en duda la rectitud de Dios. Y Él es un Dios santo, es un Dios justo. Él debe consumir toda la injusticia, debe destruir toda la injusticia. Tiene que suceder. Su mismo ser y naturaleza lo requieren. Escuchen esto de Robert Raymond. Debido a la corrupción del hombre y su incapacidad para agradar a Dios, Él merece el castigo, porque su pecado no solo es un mal real, moralmente incorrecto, la violación de la ley de Dios, es por tanto indeseable, odioso, feo, repugnante, sucio, y no debería ser. Y también esa es la contradicción de la perfección de Dios, y no puede sino encontrarse con su desaprobación e ira, y es condenable en el sentido más fuerte de la palabra, porque es deshonra a Dios. Dios debe reaccionar con santa indignación. Tiene que hacerlo. Su misma divindad lo requiere. Así, la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero miren, contra la impiedad y la injusticia de los hombres que por su injusticia suprimen la verdad. Por su injusticia suprimen la verdad. Y aquí está la imagen. El hombre injusto y la verdad viene a este hombre, y este hombre quien ejerce su injusticia contra la verdad para suprimir la verdad, y este hombre suprime activamente la verdad. La Biblia no enseña que Dios tiene que mantener su mano sobre los ojos del hombre para cegarlo, para que el hombre sea culpable. El hecho es que el hombre desea la injusticia. Él desea, nace en pecado y es formado en iniquidad. Ese es lo producto de la caída. Y en capítulo 5 leeremos que por solo un hombre, el pecado de Adán, entró el mundo y la muerte por el pecado. Es porque Adán fue nuestra cabeza federal que todos los hombres cayeron en él. Y así nuestra predisposición e inclinación natural es hacia todas las cosas malas todo el tiempo. Pero nos estamos adelantando, hablando de la reforma. Pero sepan esto,
La ira de Dios está se revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No quienes son simplemente ignorantes, sino quien activamente suprime la verdad y su injusticia. Y entonces preguntan, un momento, ¿cómo el hombre suprime activamente la verdad en su injusticia? Y me alegra que lo pregunte. El versículo 19. Porque a menudo miramos el porqué y pensamos que es solo una palabra de relleno. Cada palabra en todas las partes es importante. Y por eso hablamos de la importancia de las traducciones esencialmente literales de la Biblia. Cada palabra en todas las partes es importante. Porqué no es una palabra del nada. Hay una explicación aquí. Como este hombre está suprimiendo la verdad y su injusticia. Como este hombre está veniendo contra, reteniendo, deteniendo la verdad de Dios en su injusticia. Porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Porque Dios se lo ha mostrado. Porque sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se han percibido claramente desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas, de modo que no tiene excusa. Aquí está la respuesta. La respuesta que es la revelación general. La respuesta es que Dios se ha mostrado al hombre y el hombre se ha revelado contra lo que Él ha mostrado. Esa es la respuesta. La revelación general es clara según este texto. Es clara. Miren lo que dice el texto. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. La revelación general es clara. Por cierto, la diferencia, la revelación general y revelación especial. La revelación general, los cielos declaran la gloria de Dios, como dice el salmista en Salmo 19:1. Eso es la revelación general. Miras el mundo a tu alrededor y Dios es claramente percibido el mundo a tu alrededor. Revelación especial es la revelación de Dios para nosotros en su palabra. La revelación de Dios para nosotros a través de sus profetas. Eso es la revelación especial. Ahora, aquí está lo interesante. La revelación general es suficiente para condenarnos, pero no es suficiente para salvarnos. Déjame decirlo de nuevo. La revelación general es suficiente para condenarnos, pero no es suficiente para salvarnos. Escuchen, en nuestra propia confesión de fe, la Confesión Bautista de Londres, capítulo 1, párrafo 1 de las Santas Escrituras, las Escrituras dicen, y ellas son la única regla suficiente, cierta, infalible de todo conocimiento salvífico, fe y obediencia. Aún la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiesta a tal punto la bondad, la sabiduría y el poder de Dios como para dejar a los hombres sin excusa. ¿Ven de dónde viene eso? Sin embargo, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en diversos tiempos, en diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para mejor preservar y propagar la verdad, y para el más seguro establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Así que la revelación general es suficiente para condenarnos, pero no es suficiente para salvarnos. Es clara, también es universal. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, porque Dios se ha lo mostrado. Porque sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se ha percibido claramente de la creación del mundo y las
cosas que han sido hechas, es universal. Todas las personas en todos los tiempos, en todos los hogares, han tenido y continúan teniendo una revelación general de Dios. Todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. La revelación general es clara. La revelación general es universal. Y la revelación general, desafortunadamente, es insuficiente. Es suficiente, sí, para condenarnos, porque el texto dice, por tanto, no tiene excusa, no hay excusa. La ignorancia no es excusa. ¿Alguna vez has recibido una de esas multas? La ignorancia no es excusa. Oficial, no vi el señal. ¿En serio? Qué lástima. Vaya y pague esto ahora. Que tenga un buen día. Es siempre que tenga un buen día. La ignorancia no es excusa. La gente no es ignorante. Dios se ha revelado en la naturaleza. Y por cierto, esto no es lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo, miren, tengamos mucho cuidado aquí. Yo me revelé en la revelación general. Ustedes no tomaron la revelación general y la hicieron más suficiente de lo que se suponía que fuera. Por tanto, descubrieron que quién soy y quién es Jesús y todo el asunto solo con la revelación general. No es lo que está diciendo. No. Ustedes tuvieron la revelación general y ni siquiera respondieron a eso. Tuvieron revelación general y la suprimieron. Ahora, ¿cómo se veía cuando la suprimieron? Y me alegra que lo pregunten. Porque aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios en él le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus racionamientos y su necio corazón fue enternecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes semejantes al hombre corruptible, a aves, cuadrúpedos y a reptiles. Eso es lo que hace el hombre. Hay más sobre eso la próxima semana específicamente. El hombre adorando a la criatura en lugar de el Creador. Pero esto es la esencia de lo que hace el hombre. Aquí está la revelación general de Dios. El hombre toma la revelación general de Dios y debido a su maldad toma la revelación general de Dios y cambia la gloria de Dios que está gritando en la creación por algo más. Y lo hace. ¿Por qué? Lo hace por causa de la reprobación, que es la tercera cuestión que necesitamos entender. Escuchen esto de Gruden en Teología Sistemática, y me encantan las definiciones de Gruden, son maravillosas. Son las definiciones que tiene de los términos. La reprobación es la decisión soberana de Dios antes de la creación de pasar por alto a algunas personas con tristeza, decidiendo no salvarlas y castigarlas por sus pecados y así se manifestar su justicia. Voy a leer de nuevo. La reprobación es la decisión soberana de Dios antes de la creación de pasar por alto a algunas personas con tristeza, diciendo no salvarlas y castigarlas por sus pecados y así manifestar su justicia. Eso es diferente de la doble predestinación de que a menudo se nos acusa. Un momento, ¿ustedes creen en la predestinación? Eso significa que creen que Dios creó a unas personas solo para enviarlas al infierno. No. Lo que quiero decir es que Dios tomó una decisión soberana antes de la creación de pasar por alto a algunas
personas con tristeza y no salvarlas y castigarlas por sus pecados, porque son pecadores y desean el pecado y no desean a Dios. Y Él eligió hacer esto para su propia gloria. Eso es lo que yo quiero decir. Quiero decir, Él decidió darles a algunas personas exactamente lo que ellos quieren. No queremos adelantarnos demasiado, pero tenemos que mirar aquí, solo echar un vistazo al capítulo 3. Y miren capítulo 3, empezando en el versículo 10, porque esto es importante cuando hablamos de la doctrina de la reprobación, porque cuando hablamos de ella, a menudo quiero decir, la gente se ofende, como si de alguna manera Dios estuviera siempre haciendo que la gente no venga a Él, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La doctrina de la reprobación no es que Dios esté diciendo, hay algunas personas que me buscan a las que simplemente no voy a aceptar. Nadie busca a Dios, nadie es justo, nadie está buscando a Dios. No hay uno solo ser humano en ninguna parte en la tierra que esté buscando a Dios, a menos que Dios haya generado a esa misma persona para llamarlo a sí mismo. Dios no tiene que hacer que nadie huya de Él. Dios no tiene que hacer que nadie elija el infierno. Dios no tiene que hacer que nadie elija su propio pecado. Todos estamos inclinados a esta dirección desde el principio. Y así que podemos tener todos los servicios de buscadores que queramos, pero el hecho es que no existe tal cosa en el universo como un buscador. Nadie busca a Dios, nadie. Así que la doctrina de la reprobación se trata de Dios permitiendo que los hombres tengan lo que desean. Esa es la doctrina de la reprobación. Dios no tiene que hacer nada para causar que los hombres deseen a Él. Esa es la inclinación natural del corazón del hombre. Nadie es justo, nadie hace el bien, nadie busca a Dios, ni uno solitario. Y así que está sucediendo aquí en Romanos capítulo 1, en que estamos viendo esta reprobación llevada a cabo, y básicamente estamos viendo esa imagen. La ira de Dios está se derramando, se revelando desde el cielo. ¿Contra quién? Contra la impiedad y contra la injusticia. Bueno, en serio, quiero decir, los hombres no tienen elección. Sí, tienen elección, pero desafortunadamente, porque su voluntad está manchada, sus elecciones son siempre y en todas partes contra Dios. El hombre no tiene la capacidad de moverse hacia Dios por sí mismo. Ese es el alcance de la caída. Él no tiene la capacidad, no existe. Por eso todos éramos por naturaleza hijos del ira. Escuche esto. Voy a leerlo del Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 6. Porque esto es lo que hace la doctrina de la reprobación. Hace que la gracia de Dios brille más intensamente cuando entiendes que no hay nadie justo, nadie que busca a Dios, que no hay una única forma en que alguien será salvo. Es que Dios, por sus propios propósitos y por su propia voluntad, ha elegido antes de la fundación del mundo salvar a algunos, a pesar de que todos nosotros merecemos ser dejados en la reprobación. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Dios dejar a unas personas vayan al infierno? ¿Y cómo Él puede salvar a alguno de nosotros? Efesios capítulo 2. Y vosotros estando muertos en delitos y pecados, de los cuales anduvistes en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales
También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad de la carne y de los pensamientos. Note lo que dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como dice Lutero. Los pecadores no son arrastrados por la nuca, por así decirlo, pateando y gritando hacia el pecado. No, lo hacen voluntariamente. Y así quieren ver a alguien arrastrado por la nuca. Lo que hacen es darles la ley de Dios y hacerlos cumplirla. Ahí es cuando están arrastrados por la nuca. Pero nadie ha arrastrado hacia el pecado. Eso es lo que queremos. Eso es hacia lo que estamos inclinados. Eso es lo que enseña este texto. Y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Así que nuevamente la doctrina de la aprobación no es como si, ya saben, Dios estuviera aquí diciendo, te voy a enviar allá, te voy a enviar aquí, te voy a enviar allá y te voy a enviar aquí. No, aquí está toda la doctrina de la reprobación. Todo el mundo, cada alma humana ha caído en Adán y todo el mundo ha entrado por la puerta ancha. Todo el mundo. Y el camino ancho, todo el mundo que lleva a la destrucción y a Dios, por su gracia y su misericordia y su bondad y por sus propios propósitos, ha elegido salvar a algunos. Y ese es el mensaje. Y ese es el mensaje aquí. Y no esta vista malvada y caprichosa y de doble predestinación de que a menudo se los acusa a aquellos que sostenemos las doctrinas de la gracia. El hombre es culpable y totalmente sin excusa, y todo hombre que pruebe la ira de Dios la merece y más. Y noticia de última hora, aquellos que no prueban la ira de Dios también la merecen. Aquí está la ironía que es que aquellos que creen en la elección y la predestinación son a menudo acusados de ser arrogantes. ¿Ustedes creen que Dios eligió a ustedes y no a otras personas? Y eso los hace arrogantes. Yo digo, ¿es serio? Entonces, ustedes no creen en la doctrina de la elección. Lo significa que creen que los hombres son salvos por algo en sí mismos. Lo significa, por cierto, que tiene razón para jactarse. Pero yo soy arrogante. ¿Ustedes creen que Dios miró a través del corredor de la historia y creen en la vista presciente de la elección? Él miró a través del corredor de la historia y vio que personas serían lo suficiente buenas, sabias, inteligentes, santas, lo que sea para elegirlo. Y luego, basándose en que él vio que alguien elegiría, los eligió porque ellos los eligieron primero. Lo que significa que cada persona que es salva porque había algo bueno en que Dios vio. Y eso no es gracia, eso es mérito. No hay justo, no hay uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Dios mira por el corredor de la historia buscando a alguien que lo vaya a elegir. Estaría buscando mucho tiempo, porque no hay uno. Todos merecemos esta ira que estás revelando desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y solo ha habido uno en quien esto no se vio. Ninguna impiedad, ninguna injusticia, ninguna supresión de la verdad. Este uno es Dios hombre, Jesús Cristo. Por cierto, cuando lleguemos al capítulo 3, hay una palabra, hay una
a una palabra y sigo diciendo que nos vamos a adelantar demasiado. Pero cuando lleguemos al capítulo 3, confía en mí, para cuando llegamos ahí, ustedes ya no recordaron esto de todos los modos. Pero cuando llegamos al capítulo 3, cada vez que voy a agarro una Biblia, estoy buscando una Biblia para leer o estudiar, lo que sea, cada vez que agarro una habla en Romanos capítulo 3 y busco una palabra. Busco por la palabra propiciación. Si la Biblia no tiene, dejo la Biblia. No quiero una traducción que no tenga la palabra propiciación. Simplemente no, porque sin propiciación todo esto no se encaja. Miren lo que sucede en el capítulo 3. Miren conmigo si quieren. El capítulo 3 comenzó en el versículo 21, pero ahora aquí es donde vamos, ¿de acuerdo? Esto es a donde vamos después que terminemos esta sesión sobre la culpa del hombre y cubramos a todos en culpa y no se quede nadie. Simplemente bojamos a todos, gentiles. Ustedes están fuera, judíos, que se siente realmente bien. Ahora el capítulo 2 va a venir el capítulo 3, por si alguien siente que se lo han perdido, primera mitad del capítulo. Todo el mundo está fuera, así que para cuando lleguemos al capítulo 3, versículo 21, necesitamos desesperadamente de esas palabras. Pero ahora, la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Aún la ley y los profetas dan testimonios de ella. La justicia de Dios mediante la fe en Jesús Cristo para todos que los creen, porque no hay distinción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la declaración resumida de toda la sesión. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre para ser recibida por la fe. ¿Qué significa eso? Aquí es lo que significa. Esa palabra significa que Jesucristo satisface la ira de Dios mediante su muerte en la cruz. Eso es lo que significa. Así que comenzamos esta sesión con la ira de Dios. Se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y donde vamos a llegar después de que el gentil sea culpable, el judío sea culpable, y luego después de que todos los hombres sean culpables, terminamos con esa declaración. Pero ahora, que nos da esta maravillosa doctrina que muestra la propiciación que Cristo ofrece, satisfaciendo la ira de Dios Todopoderoso para que Dios derrame su ira sobre el pecado contra Jesucristo para aquellos que son hallados y puedan ser justificados, su justicia imputada a nosotros. Recuerden, la ira de Dios se revela contra ¿qué? La impiedad e injusticia. Esa soy yo. Así que necesito alguna justicia. ¿No es así? Entiendo eso. La justicia imputada de Cristo, de la que hablamos el fin de semana pasado, esa justicia ajena que nos es imputada. Así que ahora estoy delante de Dios como justo, porque la justicia que Cristo ganó, guardando toda la ley donde el primer Adán falló, llegaremos a eso en el capítulo 5, entonces es imputada. Pero más allá de eso, hay esta ira que debe ser tratada. ¿Qué hacemos con la ira? La respuesta a eso es la misma. Cristo. Su obediencia pasiva le permite imputarme justicia. Su obediencia pasiva tomó el cuerpo de la ira de Dios que me era debida para que yo esté perdonado y justo, porque Él fue castigado en mi lugar y por Él fui justo en mi lugar. Ustedes no tienen la ira de Dios. Si no entiende esto, no entiende la revelación general en oposición la revelación especial. Si no entiende esto, no entiende la doctrina de la reprobación. Si no entiende esto, pero cuando entendemos todo esto, entendemos la gloriosa gracia de Dios y la majestad del Evangelio. Entonces, eso significa que simplemente nos sentamos, absorbemos y creemos que estamos mejor que otras personas.
No, porque llegamos aquí al capítulo 10. Y cuando llegamos al capítulo 10, escuchamos sobre los pies hermosos. ¿De quién son los pies hermosos? De aquellos que proclaman el Evangelio. ¿Cómo creyeron en uno de quien no hay oído? ¿Cómo oirán sin un predicador? ¿Cómo predicarán menos que sean enviados? Así que lejos de matar nuestro celo por la proclamación del Evangelio, esto es la realidad de fuente de nuestro celo por la proclamación del Evangelio, porque Dios no ha terminado de salvar pecadores, y es glorioso ese Evangelio. Recuerden, el poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y es interesante, el judío y el griego, ¿de qué eso se trata? ¿Por qué está hablando del judío y del griego? Bueno, mire ahora mismo, esas próximas 4 semanas, las próximas 3 semanas después de esta semana, vamos a hablar del mundo griego y su culpa, y luego vamos a hablar del mundo judío y su culpa. Luego vamos a hablar de la universalidad de la culpa para todas las personas, para que esa declaración, el capítulo 1, el versículo 16 y 17, tenga más y más sentido a medida que entramos en la belleza y gloria de la doctrina de la justificación por la fe. Y tendrá menos y menos sentido para ustedes y para mí tratar de justificarnos a nosotros mismos. No se puede llegar desde aquí, no lo entendemos. Permítame cerrar con esto, con Pink nuevamente. Porque todavía tenemos esta cuestión de la libertad. Y decimos aquí que estos hombres están ejerciendo su libertad, lo están haciendo, ejerciendo su libertad, pero no son agentes morales libres porque no pueden elegir el bien, no pueden elegir lo correcto, están caídos, están depravados, no pueden hacer esto, así que les permite hacer exactamente lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer, pero no tiene verdadera libertad. Su verdadera libertad pertenece a aquellos que son redimidos, a quien el Hijo libere y será verdaderamente libre. Y escuchen esto. Hay 3 cosas principales acerca de las cuales los hombres en general erran grandemente. Miseria y felicidad, necesidad de sabiduría, esclavitud y libertad. El mundo no considera miserable a nadie sino el afligido, y a nadie feliz sino el próspero, porque juzgan el presente alivio de la carne. Nuevamente, el mundo se complace con una falsa apariencia de sabiduría que es necedad para con Dios, descuidando aquello que hace sabio para la salvación. En cuanto a la libertad, los hombres quisieron estar a su propia disposición y vivir como quieran. Supone que la única verdadera libertad es no estar bajo el mando y el control de nadie por encima de ellos mismos y vivir según su deseo de su corazón. Pero esto es una servidumbre, una esclavitud del peor del tipo. La verdadera libertad no es poder vivir como quiera, sino vivir como debemos. Por tanto, el único que ha pisado en esta tierra, desde la caída de Adán, que ha disfrutado de la perfecta libertad, fue el hombre Jesús, el santo siervo de Dios, cuya comida era simplemente hacer la voluntad del Padre. ¿No es asombroso? El hombre quiere libertad y por causa del pecado no hay ninguna para él. Jesús, el único hombre desde Adán que alguna vez experimentó esa libertad. ¿Y cuál era su mayor deseo? Hacer la voluntad del Padre. Ahí reside la gran libertad del hombre. Libre para hacer la voluntad de aquel que nos crió para sus propósitos. ¿Eres libre? ¿Eres verdaderamente libre? ¿O sigues luchando por tu libertad contra el único que puede hacerte libre? A quien el Hijo libere será verdaderamente libre. La única forma de libertad
es venir a Dios en arrepentimiento y fe, confiando total y completamente en la persona y la obra de Jesucristo, su justicia imputada y su pago y propiciación de la ira de Dios en tu favor. Cuando caminas en eso, eres libre. Hasta entonces está en completa y total esclavitud y estás engañándote a ti mismo. Mi admonición para ustedes hoy: vengan a Cristo y sean libres. Oremos. Padre, mientras nos inclinamos, te agradecemos por tu palabra, gracias por tu verdad y gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Cada persona en esta sala que ahora ha entrado por la puerta estrecha o camina por el camino estrecho, estaba inclinado hacia el ancho. Cada persona en esta sala cuya vida ahora lleva a la vida, una vez vivía una vida que llevaba a la destrucción. Y es solo por tu misericordia que estamos contados entre aquellos que suprime la verdad y justicia, que no estamos contados entre aquellos que suprime la verdad e injusticia. Pero sabemos que también hay aquellos que bajo el sonido de mi voz, que continúan viviendo bajo tu ira, que está se revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que hay aquellos en esta sala que continúan suprimiendo la verdad e injusticia, que continúan persiguiendo su propio camino. Y Dios, en nuestra oración es que ellos, el Señor traigas a la salvación y los que hagas completos para tu gloria, para tu honor y para el nombre de tu causa. Amén.